Ok, buenos días jóvenes. Vamos a empezar con la clase de operaciones aéreas. Este día vamos a ver un repaso de lo que son los rendimientos generalizados y a un poquito de seguridad. Eh, a ver, en este punto, nuestro objetivo, vamos a ver primero el objetivo que estamos buscando, los conceptos básicos, respuesta en la emergencia, seguridad ocupacional, y espero que me dé tiempo de llegar al sistema de gestión a la seguridad operacional. Bueno, al finalizar este tema, el participante identificará los conceptos básicos, así como respuesta a la emergencia y seguridad ocupacional, para poder reducir significativamente los peligros en la operación a través de un sistema de gestión de la seguridad operacional por medio de un reporte confidencial y no punitivo. Vamos a empezar a hacer un repaso de todos los elementos que más adelante vamos a manejar. Esto se supone ustedes ya lo vieron, pero vamos a hacer un repaso, ¿no? Vamos a hablar sobre conceptos básicos. El primer punto que vamos a tocar son las superficies de control. Nosotros sabemos que las superficies de control son todos aquellos elementos móviles que va a tener el avión que, accionados por el piloto a través de los órganos de mando, van a provocar un efecto aerodinámico que va a alterar el curso de vuelo, ajá, y permite el control correcto de la aeronave. Básicamente tenemos que son tres. Tenemos son los estabilizadores horizontales o bueno, también conocidos como elevadores. Ajá, son aquellas dos aletas más pequeñas que las alas situadas en posición horizontal, generalmente en la parte trasera del avión, en el empenaje horizontal y en distintas posiciones y formas dependiendo del diseño que tenga el avión, las cuales le brindan estabilidad y que apoyan el despegue y el aterrizaje. Básicamente tenemos el estabilizador horizontal y en la parte posterior tenemos las dos aletas que se conocen como timón de profundidad, ajá, o elevadores. Luego tenemos el estabilizador vertical, que es una aleta que se encuentra en posición vertical en la parte trasera del fuselaje, generalmente en la parte superior. Su número y forma pues, son determinados básicamente por cálculos aeronáuticos, según los requerimientos aerodinámicos y diseño que busca ese avión. Le brinda estabilidad al avión. En este mismo elemento, el estabilizador vertical, se encuentra una superficie de control muy importante que es el timón de dirección, con el cual se tiene que controlar el curso del vuelo mediante el movimiento hacia un lado u otro de esta superficie, que permite que, bueno, que la nariz gire hacia un lado determinado sobre el eje vertical. Este movimiento se conoce como guiñada, ¿no? En el caso del estabilizador horizontal hay que recordar que las superficies que están atrás, que son los elevadores o timón de profundidad, van a provocar el movimiento a través del eje transversal, que se conoce con el nombre de cabeceo. Aquí tenemos una relación de los tres ejes. Ajá. Tenemos el eje longitudinal, el movimiento es alabeo y la superficie se llaman alerones. Aquí nomás vemos los alerones siempre van a estar en las puntas de las alas, o sea, hacia las puntas de las alas. Y uno sube y el otro baja, ¿no? Esto ustedes ya lo vieron en aerodinámica, es simplemente un repaso. Recordemos, eje longitudinal que va de la nariz a la popa del avión, a la cola del avión, y el movimiento que se desarrolla a través de ese eje se llama alabeo y se produce utilizando los alerones. Luego tengo el eje transversal, ajá, que es de punta a punta del ala, ajá, de una punta de un ala a otra punta de otra ala, y en este caso el movimiento que se genera es este que estamos viendo que se conoce como cabeceo. Quien se encarga de provocar este movimiento son los elevadores o timón de profundidad, que está aquí los vemos en color negro, como se están, o café oscuro, cómo se están moviendo, ¿no? Cuando bajan la nariz, la cola sube y la nariz baja, cuando suben la cola baja y la nariz sube. Por último tenemos el eje vertical, que el movimiento es la guiñada, es el que acabamos de mencionar, y en este caso es accionado por el timón, ajá, vertical, el timón de dirección, o timón vertical, que está aquí, lo vemos cómo se acciona sobre la superficie que es el estabilizador vertical. Recuerden ustedes, este es el estabilizador horizontal y este es el estabilizador vertical. En el estabilizador horizontal tenemos los elevadores
y en el estabilizador vertical tenemos el timón de dirección. Este es el movimiento de guiñada hacia izquierda a derecha sobre el plano horizontal, de tal manera que la combinación de estos tres movimientos permiten tener el control de la aeronave. En el aspecto del balance del avión, pues bueno, mientras el avión esté perfectamente balanceado, pues puede hacer los movimientos sin ningún problema, sin ninguna restricción a través de estos tres ejes. Hay aeronaves que, bueno, generalmente el centro de gravedad influye en el movimiento de cabeceo y otros es en el de cabeceo y en el de guiñada también, ¿no? Entonces, pero bueno, ya lo veremos un poquito más adelante. Tenemos otros componentes que son llamados superficies secundarias, ajá, que de alguna otra manera no son de control, pero sí permiten tener otras prestaciones en la aeronave, ¿no? Dentro de estos vamos a mencionar los más importantes, pues los flaps, también conocidas como aletas de ala, son llamados también sistemas hipersustentadores, y aquí como dice, pues son dispositivos hipersustentadores que se encuentran ubicados en el borde de salida del ala. Cuando están retraídos forman un solo cuerpo con el ala. Los flaps son utilizados en ciertas maniobras, nada más comúnmente despegue y aterrizaje, en las cuales se extienden hacia atrás y hacia abajo del ala en un determinado ángulo, curvándola así más, y esto genera que básicamente la combadura del ala sea más alta, el flujo de aire sobre el ala sea más rápido, y entonces tengamos una mayor sustentación a una velocidad más baja. Hay que recordar que eh, si hablamos de velocidad o de levantamiento, mejor dicho, el levantamiento va a variar al cuadrado de la velocidad. En este punto, si yo aumento 3 veces mi velocidad, mi levantamiento va a ser 9 veces mayor. Si yo aumento 4 veces mi velocidad, mi levantamiento va a ser 16 veces mayor. Obviamente, bueno, es un arma de dos filos, porque si yo disminuyo 3 veces mi velocidad, mi levantamiento va a ser 9 veces menor. Entonces, cuando el avión vuela, lo que buscamos es que vaya lo más limpio posible para que sea lo más aerodinámico y que genere la menor resistencia posible para poder volar en un menor tiempo con un menor consumo de combustible. Pero imagínense ustedes tratando de aterrizar a la velocidad de crucero, ¿no? Pues o sea, el piloto tendría que atinarle a la pista, el fregadazo en la pista iba a estar tremendo, y para frenar el avión, pues aventábamos unas dos, tres anclas a ver si se frenaba, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Pues buscamos bajar más despacio. El problema es que si yo bajo la velocidad, pues mi sustentación también baja. Entonces, estos dispositivos permiten que el avión pueda bajar más despacio sin perder tanta sustentación. Tenemos también en la parte delantera otras superficies llamadas slats, ajá, que al igual que los flaps son dispositivos hipersustentadores. En este caso, cuando se extienden, pues también aumentan la curvatura del ala, generando así más sustentación. Cabe mencionar aquí que en algunos aviones los flaps y slats operan de manera independiente, pero en otros operan al mismo tiempo, es decir, baja uno de los flaps y automáticamente bajan los slats, ¿no? Pero bueno, ahí dependerá mucho el modelo de la aeronave, ¿no? Tengo también por aquí estas superficies llamadas spoilers, que son superficies antisustentadoras, son superficies móviles que están unidas a la parte superior del ala, del extrados. Su función es reducir sustentación, la cual separa prematuramente el flujo del aire que recorre el extrados, provocando que el ala entre en una pérdida controlada. Eh, Tiene tres modos de operación, uno en vuelo para bajar más rápidamente sin ganar velocidad, otra para poder auxiliar a los alerones cuando el avión está virando para que no le gane la velocidad. Si el alerón sube una cierta cantidad de grados, de ese lado sube el spoiler para ayudar a que esa ala baje más rápidamente. Y por último, el más conocido, que es cuando el avión toca tierra, que dependiendo del modelo del avión, pues los spoilers botan con un ángulo y le quitan casi el 95-96% de sustentación. Cabe mencionar aquí que, ojo, mucho ojo, los spoilers no sirven para que el avión se frene. Los spoilers sirven para que el avión realmente pierda toda la sustentación, se asiente en la pista y los frenos de los neumáticos puedan operar sin que haya riesgos de que se vuelva a subir el avión o que haya por ahí sistemas de resbalamiento de los neumáticos, ¿no? Que se derrapen, ¿no? Eh,
Vamos a recordar un poquito aquí de la atmósfera estándar, la atmósfera estándar internacional, la atmósfera ISA, como se conoce. También la encontramos por aquí en aviación con el término de atmósfera tipo. Es International Standard Atmosphere o atmósfera estándar internacional. Es un modelo atmosférico terrestre invariante creado por la Organización de Aviación Civil Internacional. Se utiliza principalmente en navegación aérea. Es una distribución vertical hipotética de la temperatura, la presión y la densidad atmosférica que por convenio internacional es tomada como representativa de la atmósfera real con el propósito de calibración de altimetría o en general, bueno, para diseño de alas, para cálculos de presión, o sea, básicamente se considera que es un estándar, es la atmósfera ideal, por llamarlo de alguna manera. En este caso, recordando los puntos, algunos de los puntos más importantes, la temperatura estándar al nivel medio del mar es de 15 grados Celsius o 59 grados Fahrenheit. La presión es de 14.7 libras por pulgada cuadrada o 29.92 pulgadas de mercurio o 760 milímetros de mercurio o 1013.2 milibares. Actualmente está manejando los hectopascales, entonces 1013.2 hectopascales también, o lo que es equivalente a una atmósfera. Hay un gradiente vertical, en este caso de temperatura, el gradiente vertical térmico nos dice que la temperatura varía con la altura, o disminuye con la altura, y que equivale a casi 2 grados Celsius por cada 1000 pies de altura. Nosotros lo cerramos, lo hicimos en los problemas de K1, K2 y K3, que establecimos que el valor de disminución de la temperatura por cada 1000 pies es de 2 grados Celsius. En el caso de la presión atmosférica, también hay un gradiente vertical de presión que establece que es 1 pulgada por cada 1000 pies, es decir, la presión disminuye 1 pulgada por cada 1000 pies que ascendemos. En el caso de, aquí hablamos ya presión atmosférica, bueno, es el peso de una columna de aire que se extiende desde el nivel medio del mar hasta el límite superior de la atmósfera, que tiene por área la unidad y que la atmósfera estándar correspondiente al valor de 14.7 libras por pulgada cuadrada, ¿no? La presión atmosférica es el peso que ejerce una columna de aire de sección unitaria desde el límite superior de la atmósfera hasta el terreno. Tiene la característica de que es inversamente proporcional a la altitud. ¿Qué quiere decir esto? A mayor altitud, pues habrá menor densidad, menor presión, perdón, y a menor altitud, pues habrá mayor presión. En este caso, esto va muy relativo, muy de la mano con lo que es la densidad. Eh, a la mayor altitud el aire es menos denso, a menor altitud el aire es más denso, a mayor altitud el aire es menos denso. El aire es menos caliente entre más alto y es más caliente entre más cerca del terreno. Y hay menos presión en la superficie alta de la atmósfera que en la parte inferior donde hay más presión. Presión, densidad y temperatura, por tanto, varían de forma inversamente proporcional a la altitud. En este caso vamos a hablar ya de lleno de los rendimientos. Bueno, ¿qué es un rendimiento? Aquí nos dice que se denomina rendimiento al conjunto de capacidades ofrecidas por un avión de acuerdo con el objetivo primordial para el cual ha sido diseñado. Aunque este conjunto de capacidades va a variar de un avión a otro según el objetivo de operación, hay algunos que son de recreo, otros acrobáticos, otros de combate, otros de transporte. En este caso, el objetivo de operación para el cual se diseñó, ya sea carga, transporte deportivo, etc., e incluso dentro de la misma línea de operación, por ejemplo, transporte a corta o larga distancia, existen diferencias. En este caso, existe una serie de factores que afectan de forma general el rendimiento de cualquier aeroplano con independencia de su diseño y objetivo de operación. Eso es lo que es un rendimiento, ¿verdad? No lo debemos de perder de vista. Rendimiento es el conjunto de capacidades ofrecidas por un avión de acuerdo con el objetivo primordial para el cual ha sido diseñado. Y ojo, es rendimiento o en inglés le llaman performance, o sea, suena más cool acá. Performance, ¿no? Para el rendimiento, pues es afectado, uno de los factores que afecta el rendimiento es la densidad. Ok, bueno, estamos con esto.
Aquí una regla mnemotécnica muy sencilla nos permite determinar si es mayor o menor el rendimiento. Vamos a verla. Más temperatura, menos presión, más altura. Estos tres parámetros suponen menos densidad. Si hay menor densidad, el rendimiento es más bajo. Menos temperatura, más presión, menos altura implican mayor densidad. Mayor densidad implica mayor rendimiento. Básicamente, si nosotros despegamos de un aeropuerto alto, caliente, pues el rendimiento es bajo. Si despegamos de un aeropuerto bajo, con temperatura baja, ¿sí? Nuestro rendimiento será mucho más alto. Vamos a tocar algunos conceptos de altimetría que también son muy importantes, principalmente para el cálculo de rendimientos. Y aquí, bueno, vamos a leer, por altimetría se entiende el estudio de la medida de las distancias en la vertical de la atmósfera y para fines aeronáuticos se tienen las siguientes definiciones. Altura. Es la distancia vertical medida desde la superficie del terreno hasta un punto determinado en el espacio. Elevación. Es la distancia vertical medida desde el nivel medio del mar hasta un punto sobre la superficie del terreno. Y altitud, que es la distancia vertical medida desde el nivel medio del mar hasta un punto determinado en el espacio. Estos parámetros son los parámetros básicos, pero nosotros vamos a manejar mucho un término que es conocido como altitud-presión. Esta altitud-presión es el valor de la presión expresada en términos de altitud. Dicha presión corresponde a una altitud única y exclusivamente dentro de la atmósfera estándar y se obtiene ajustando el valor de 29.92 pulgadas de mercurio o 1013.25 milibares en la ventanilla de Boltzmann, que es la ventanilla donde se ajustan las presiones en el altímetro. Hay otro concepto por ahí que es el de altitud ensimétrica. Este es el valor de densidad expresada en términos de altitud. Dicha densidad corresponde con tal altitud única y exclusivamente dentro de la atmósfera estándar y se obtiene corrigiendo la altitud-presión con la temperatura ambiente. Hay que recordar que a mayor temperatura, menor densidad, a menor temperatura, mayor densidad. Entonces, en este caso, esta altitud ensimétrica me permite determinar con qué grado de elemento puedo hacer mis cálculos de despegue. Básicamente, puedo estar en un aeropuerto de 1000 pies y las condiciones de temperatura son como en un aeropuerto de 2000 pies. Entonces, obviamente, la densidad será más baja y tendré que reducir mi peso para que los rendimientos sean los apropiados. En el caso contrario, bueno, puede estar en un aeropuerto de 1000 pies y las condiciones de temperatura son frías, como si fuera en un aeropuerto de 500 pies, y en este caso pues, la densidad es más alta y entonces puedo subir más peso o mi rendimiento será mejor. En otros valores altimétricos como son QFE, que es el valor de la presión de la estación meteorológica en condiciones de atmósfera estándar, QNH, que es el valor de la presión de la estación meteorológica, es el QFE más el aumento de una columna imaginaria de aire que se extiende hasta el nivel medio del mar. De hecho, es la corrección altimétrica que me da la torre, el QNH. Nosotros manejamos dos muy particulares, QNH y QNE. ¿no? QNH es el valor de la presión de la estación y QNE será el valor con respecto a la atmósfera tipo, ¿no? Cuando yo ajusto 2992 o 1013.2 milibares. En este caso, el QNM sirve para determinar los niveles de vuelo o la altitud-presión. Aquí nosotros vemos en la parte inferior, tengo QNH, que me da altitudes, y arriba tengo QNE, que me da niveles de vuelo. Hay que tener ahí muy presente, ¿no? Ahora vamos a pasar a los términos básicos de los motores, pues, específicamente motores a reacción, porque bueno, nuestros rendimientos van a ser en aviones con estas condiciones. Y nosotros tenemos que un motor aeronáutico o motor de aviación es aquel que se utiliza para la propulsión de la aeronave mediante la generación de una fuerza de empuje. Este tipo de motores, bueno, es ampliamente utilizado en aeronáutica, dado que presenta muchas ventajas frente a los motores alternativos o los motores de pistón, ¿no? o turbohélices, ¿no? Es más eficiente en términos de consumo de combustible, es más sencillo y tiene menos partes móviles, tiene una mejor relación peso-potencia y requiere menor mantenimiento. La vida útil es bastante larga. Pero hablemos un poco de los motores. Aquí tenemos un motor turborreactor.
básicamente las grandes secciones que tiene son la sección de admisión, la sección de compresión, la de combustión, aquí está la de turbina y la de escape. Bueno, acá no la pusieron abajo, ¿no? En este caso, con admisión, compresión, ignición, turbina y escape, ¿no? En el caso de los motores de hélice o los motores recíprocos, la potencia se mide en la cantidad de revoluciones por minuto que da la hélice o en la presión que ingresa al cilindro de combustible. En este caso, en el caso de los motores turborreactores, se calcula el porcentaje de revoluciones por minuto, pero tanto de la sección de baja presión del compresor como de la de alta presión del compresor. En este caso, cuando hablamos de que un motor es de doble tren de potencia, hay de doble, hay de triple, quiere decir que vamos a tener un tren de baja presión o de baja potencia, que es enlace el compresor de baja potencia con la turbina de baja, el compresor de alta con la turbina de alta, ¿sí? En el caso de la medida que se da del porcentaje de revoluciones por minuto del tren de baja, se le denomina porcentaje de N1, ¿sí? Aquí nos dice, es un indicador de la velocidad de rotación del fan. N2 es el porcentaje de revoluciones por minuto de la sección de alta presión del compresor del motor y consiste de la mayor parte de las etapas del compresor, así como la flecha que lo conecta con su respectiva turbina, ¿no? Entonces esto, en el azul aquí tenemos N1 y no lo tenemos aquí en color, pero bueno, esta parte sería la medida de N2. Ahí me dice N1 y N2 están indicados en porcentajes de un valor nominal de las revoluciones por minuto que se representan en su respectiva sección. Eh, Sabemos que en estos días en los cuales la competencia por sobrevivir de las compañías es muy alta, el objetivo principal que tenemos, que buscamos todos, es ahorrar al máximo posible, sí, y en el aspecto del recurso del combustible, ¿no? Y en el despegue, sabemos nosotros que es la fase de vuelo donde los motores sufren más. Hay que tener especial cuidado con ellos para aumentar su vida útil, con el consiguiente beneficio para la compañía aérea. Un despegue con empuje reducido se puede resumir como aquel en el que, si las condiciones lo permiten, se puede despegar sin usar la máxima potencia que los motores puedan ofrecer, con el consiguiente ahorro de combustible y la mejora de la seguridad. La manera en que se usa esta técnica y su nomenclatura difiere según el fabricante. Airbus lo llama Flex Takeoff y su método está basado en la técnica llamada temperatura sumida. Boeing lo llama Derate Takeoff, y en este caso se pueden encontrar dos técnicas aplicadas, temperatura sumida y forzar un empuje reducido. Ambas técnicas se pueden combinar. Las variables que nos influyen a la hora de decidir los settings para el despegue reducido son los siguientes: longitud de pista y su pendiente. Influye la condición de la pista, ya sea mojada, seca, los obstáculos a salvar una vez que el avión está en vuelo, es decir, sobre la trayectoria de despegue, la altitud del aeropuerto, el QNH, los vientos, la temperatura ambiente, el peso de nuestra aeronave, la configuración de los flaps. Todos estos son elementos que van a influir en el despegue y la aplicación de esta condicionante del despegue reducido. La técnica de la temperatura sumida consiste en engañar al motor para hacerle creer que la temperatura exterior es mayor que la que existe realmente. La base de esta técnica tiene su origen en una propiedad física: a mayor temperatura ambiente, menor densidad tiene el aire y menor capacidad de empuje tienen los motores. Por lo tanto, si a través del FMS en caso de Boeing y del MCDU en caso de Airbus configuramos el despegue asumiendo una temperatura mayor a la real, a los motores les llegará la señal de reducir su empuje. Las consecuencias de aplicar estas técnicas es que la aeronave tardará más tiempo en alcanzar la B1 y la BR, y por tanto la distancia recorrida en el despegue es mayor que si se hiciera un despegue a toda la potencia. Esta consecuencia es muy importante, pues la cantidad de reducción que podamos aplicar dependerá del aeropuerto y de las condiciones ambientales que tengamos en ese momento. No es lo mismo hacer un despegue de México que hacerlo en Guadalajara, eso está claro. Para
esto tenemos una serie de tablas en donde nos especifican ya incluso las velocidades y hay una tabla, ajá, para cada pista, ni siquiera para cada aeropuerto, para cada pista. Es decir, en el caso de la Ciudad de México tenemos 4 tablas, ajá, y dos para la 05, 05 izquierda, 05 derecha, y dos para la 23 izquierda, 23 derecha. Eh, Estas tablas incluyen la temperatura, incluyen el peso, ajá, y nos dan las velocidades. Tenemos algunos ejemplos y los vamos a platicar un poquito más adelante, pero bueno, hay unos ejemplos en el material que se les proporcionó. Derate. Dice, el derate es una manera de operar un motor con una menor potencia total. Cuando se opera con derate, la potencia que proporciona el motor disminuye. Al operar con derate es como si se estuviera operando el avión con un motor similar, pero de menor empuje. En el derate, cada nivel de reducción de potencia de empuje tendrá su propio conjunto de tabla de rendimientos en el Airframe Manual y su correspondiente certificación. En ocasiones el empuje máximo disponible del motor no es requerido para cumplir con el rendimiento deseado. Esto se da cuando los pesos de despegue son bajos. En estos casos se puede hacer el uso del empuje reducido más que nada para cuidar el motor y el ahorro del combustible. Este procedimiento consiste en reducir el empuje de los motores a niveles menores de los valores máximos certificados, lográndose de esta manera una operación menos severa en los motores con el consecuente alargamiento de la vida de los mismos y ahorro en los consumos específicos de combustible, con respecto al tiempo de servicio por menor deterioro de los motores. Por reglamentación se permite hacer la máxima reducción de empuje hasta un 25% del empuje máximo de despegue, siempre y cuando las condiciones lo permitan, como son la longitud de pista, la temperatura ambiente, la elevación del aeropuerto y el peso real de despegue. Es decir, podemos hacer el empuje reducido siempre y cuando las condiciones eh, secundarias, son la longitud de pista, la temperatura, la elevación, eh, nos den para hacerlos. Si no, no se puede aplicar. El resultado de las operaciones con empuje reducido son, pues, incrementar la confiabilidad del motor, incrementar la confiabilidad en el despacho de la aeronave, reduce costos operacionales del motor y reduce costos de mantenimiento del motor. Tenemos el otro método, que es el método de temperatura asumida, ya lo habíamos platicado, es así como la temperatura ambiente al despegue se incrementa, el peso permitido de despegue disminuye, y si el peso de despegue es menor al peso máximo de despegue disponible, se puede utilizar el método de temperatura asumida para reducir el empuje. El método de la temperatura asumida utiliza la máxima temperatura que el rendimiento al despegue requiere de acuerdo al peso. Ajá. Llevamos, obviamente, recordando que llevamos un peso menor. Esperando al despegue para la pista planeada, estos requerimientos incluyen la distancia de despegue, el gradiente de ascenso y el libramiento de obstáculos, que son factores que se deben considerar muy detalladamente para el despegue. El método de la temperatura asumida es conservador. El cálculo del rendimiento utiliza una velocidad verdadera del aire basada en la temperatura asumida. La velocidad verdadera real del aire para las condiciones de temperatura ambiente real deberán ser menores que las velocidades utilizadas para los cálculos de rendimiento, es decir, para que nos dé un extra. Adicionalmente, la potencia real producida por los motores debe ser ligeramente mayor que el empuje calculado. El método de temperatura asumida, en este caso la reducción de empuje por el método de temperatura equivalente se debe aplicar invariablemente en todas las operaciones, por decir, de la compañía Aeroméxico, siempre y cuando no se presenten las condiciones operacionales anteriormente mencionadas. Esta técnica se puede utilizar simultáneamente con ascenso mejorado, para que aplique un gradiente de ascenso más alto, y una temperatura asumida para que aplique un empuje de motor más eficiente, y en el caso del derate, la pista húmeda, cuando la superficie de la pista está cubierta por agua o un equivalente, pero la profundidad del contaminante es menor a 3 milímetros o 100.125 pulgadas. Las limitaciones que existen para el derate o el procedimiento de temperatura asumida son las siguientes. O sea, comentábamos, no siempre se puede sacarlo así, el despegue. No se permite el uso de empuje reducido o temperatura asumida al despegue en las siguientes condiciones. A. Cuando el estado de la superficie de la pista esté adversamente afectado.
con nieve, nieve fundiente, hielo, agua, lodo, caucho, aceite u otras sustancias. Es decir, con pista contaminada, no más no. Con el control electrónico del motor en modo alterno, con el ESC que esté en modo alterno, tampoco. Cuando la visibilidad horizontal sea inferior a 1 milla náutica, tampoco es permisible. Cuando la componente cruzada del viento, incluida las ráfagas, exceda 28 kilómetros por hora, es decir, 15 nudos. Cuando las componentes de viento de cola, incluidas las ráfagas, excedan 5 nudos. Cuando se ha notificado pronosticado cizalladero de viento o cuando se prevean tempestades que afecten la salida de las aeronaves, con purgas de motores para aire acondicionado cortadas. Esto no aplica en el caso del 787-8. Esas son las limitantes, ¿ok? Hay que hablar un poquito de la teoría de levantamiento. Nosotros sabemos, lo vieron en aerodinámica, lo verán en aerodinámica, que las partículas del aire se mueven por la parte superior y la parte inferior del ala. La parte superior, recuerden ustedes, se llama extrados, es decir, esta parte de aquí se conoce como extrados, esta parte de abajo como intrados, ¿no? Entonces, el aire se mueve por arriba y por abajo, ¿sí? Eh, a una velocidad constante, pero hay que recordar que aquí, bueno, el extrados es mucho más grande que el intrados, y entonces las partículas que van por arriba tienen que acelerarse porque hay un principio que se conoce como principio de continuidad de flujo, que dice que cuando dos partículas se separan, las dos tienen que salir al mismo tiempo. Entonces, en este caso, esta lleva una velocidad constante, pero esta como tiene que recorrer más distancia, pues tiene que aumentar su velocidad. Al aumentar su velocidad, lo que genera es que en esta zona se forma una zona de baja presión y aquí se forma un efecto de sobrepresión que empuje el ala hacia arriba, obviamente pues con todo el avión. Es decir, el avión se sustenta como resultado de la diferencia de presiones en sus alas. En este caso, menos presión en la parte superior, más presión en la de abajo, y eso genera esa fuerza de levantamiento o sustentación. El flujo de partículas de la masa de aire al chocar contra el borde de ataque del ala del avión se bifurca y toma dos caminos, ¿no? Entonces, básicamente eso es lo que va a generar la sustentación. Nosotros tenemos que hay cuatro fuerzas: levantamiento, peso, tracción y resistencia. Dos positivas, la tracción y el levantamiento; dos negativas, el peso y la resistencia. En este caso, algunos de los factores que afectan el levantamiento son la densidad del aire en función de la temperatura y la presión, la velocidad y la superficie alar de la aeronave, en donde también influye la utilización de dispositivos hipersustentadores, entre otros factores, ya hablamos de ellos, flaps y slats. El levantamiento producido por un perfil alar es provocado por el paso de ese flujo de aire a través de este, el cual debido a su forma provoca una alteración en las presiones del flujo de aire en la parte superior e inferior del perfil. Eso va a darnos el levantamiento y ese levantamiento pues debe ser el equivalente para soportar el peso que estamos buscando levantar. Al despegue necesitamos tener necesitamos considerar 5 limitaciones operacionales, que ya las hemos visto por ahí. La primera, longitud de pista, energía de frenos, libramiento de obstáculos, velocidad de llantas y la de ascenso. La limitación por longitud de pista eh, permite cerciorarse que la pista disponible en el aeropuerto de salida tiene la longitud adecuada para continuar el despegue o interrumpirlo de forma segura en caso de falla de un motor, y también que la pista será suficiente para un despegue normal. Esa es la limitación por pista, por longitud de pista. Entonces nosotros tenemos que calcular el peso, en este caso, con esa limitación por la pista, ¿no? Las regulaciones FARS de Estados Unidos, Federal Aviation Regulations, definen la distancia requerida para el despegue como la mayor de las tres siguientes. Continuar el despegue de forma segura si ocurre una falla después de B1. Detenerse en forma segura en caso de falla de motor un segundo antes de B1. Y 3. Un margen extra de pista para una condición de despegue normal. La distancia para continuar el despegue con falla de un motor, considerando que se inicie la carrera de despegue con todos los motores operando, que falle un motor en el momento más crítico, en la velocidad de falla de motor, que sería esta. Ajá. Continuar la carrera de despegue hasta alcanzar B1 o B1 óptima
y despegar para alcanzar 35 pies por arriba de la superficie de la pista con una velocidad denominada V2. El peso de despegue limitado por ascenso nos dice que es aquel que le permite al avión cumplir con los gradientes mínimos de ascenso establecidos por la reglamentación. Estos gradientes mínimos están establecidos para el ascenso con el tren de aterrizaje extendido, con el tren de aterrizaje retractado y en el segmento final del ascenso. Para un equipo bimotor, el gradiente mínimo con el tren extendido debe ser positivo en cualquier valor. Una vez retractado el tren, el gradiente requerido es de 2.4% en el segundo segmento. Básicamente es el que nos limita el peso de despegue para estas condiciones. Y en la fase final de la trayectoria es de 1.2%. Normalmente el peso de despegue se ve limitado por el segundo segmento, comentábamos, gradiente 2.4%, y esto provoca que tengamos que a veces que despegar con un menor peso porque el rendimiento no va a dar ese 2.4% con falla de un motor, ¿no? Acuérdense que esto es considerado la falla de un motor. La trayectoria de despegue inicia en cuanto el avión despega de la pista y termina por lo menos 1500 pies por encima de esta. Y está dividido en 4 segmentos, ya por ahí habíamos analizado los 4 segmentos, vamos a recordarlos. En el primer segmento inicia donde el avión deja la pista y termina cuando el tren de aterrizaje queda totalmente retractado. Se consideran aletas y empuje de despegue y la velocidad constante igual a V2. En el segundo segmento inicia cuando el tren ha sido totalmente retractado y termina hasta que el avión alcanza una altura real de por lo menos 400 pies sobre la pista. Se vuela a V2, empuje y aletas en configuración de despegue con un gradiente de 2.4%. Este 2.4% es el que nuestra sombra fantasma ahí sobre el peso de despegue. Luego en el tercer segmento tenemos la distancia, que es la distancia horizontal requerida para acelerar usando el empuje de despegue hasta alcanzar la velocidad final de ascenso, mientras se realiza la retracción de aletas. Se supone que este termina cuando las aletas ya están retractadas. Segmento final se extiende a partir del final del tercer segmento hasta una altura real de al menos 1500 pies sobre el aeropuerto o mayor si es necesario liberar un obstáculo. En este caso, el gradiente que se usa es de por lo menos 1.2%, usando un empuje máximo continuo, aletas arriba y velocidad final de ascenso. Como notarán, pues el ascenso tiene, el régimen de ascenso, el gradiente de ascenso es menor, ¿no?, que en el caso del segundo segmento. Aquí tenemos cómo se vería la trayectoria, ¿no? Ahí nos dice el peso de despegue del avión debe ser tal que la trayectoria neta de ascenso nos permita liberar cualquier obstáculo que se encuentre de un rango de 300 pies a ambos lados de la trayectoria de despegue y el avión debe pasar por lo menos 35 pies por encima del obstáculo más alto, ¿no? En este caso aquí tenemos B1, que es la velocidad, B-LOFT, que es cuando suelta el piso, y aquí empieza el primer segmento, ¿no? O sea, entre esta parte y esta, que es cuando retracta el tren de aterrizaje. Una vez retraído el tren de aterrizaje, empieza el segundo segmento, hasta que el avión se nivela para ganar velocidad, retraer las aletas, y aquí una vez que alcanzó la velocidad aerodinámica para seguir continuando su ascenso, termina el tercer segmento y empieza el cuarto segmento. El peso de despegue tiene también otra limitante que es la velocidad de neumáticos. Esta limitación es debida al límite de velocidad que por diseño tienen las llantas del tren de aterrizaje, de modo que la velocidad del avión en el momento de iniciar la rotación no debe exceder la velocidad límite de las llantas, que es de 225 millas por hora. En condiciones normales esta limitación no es la más restrictiva. Luego tenemos la otra limitación, que es el peso de despegue limitado por energía de frenos. Aquí la capacidad energética de los frenos no puede absorber una acción de frenado que exceda la velocidad máxima de energía de frenos. Con los dos motores operando y considerando el nivel máximo de frenado manual, de modo que la V1 deberá ser menor o igual, de preferencia menor, que la velocidad máxima de energía de frenos. Es decir, si nuestro peso es muy grande, pues no vamos a tener la energía suficiente para poder detener el aparato en caso de un despegue abortado. Entonces, se considera que ese peso, bueno, pues, tendrá que ser el suficiente como para poder frenar dentro de la pista, ¿no? Ahora vamos a recordar un poquito las distancias declaradas. En este caso, vamos a ver que las distancias declaradas, recuerden que son 3 para el despegue y una para el aterrizaje, ¿no? En el caso de las despegue tenemos TORA, que significa distancia de despegue, es la distancia física de la pista, es la distancia que recorren las aeronaves desde el momento en que suelta los frenos para iniciar su carrera de despegue,
considerando la falla de motor y llega al valor de B1 y el piloto decide continuar el despegue cruzando la cabecera de la pista a una altura no menor de 35 pies con una velocidad de B2. Luego tenemos toda de la distancia de despegue disponible. Ajá, ojo, aquí tenemos que es takeoff runway available o recorrido de despegue disponible. Y la otra es distancia de despegue. Es la longitud del recorrido de despegue disponible más la longitud de la zona libre de obstáculos, si existe la zona libre de obstáculos. En otras palabras, es la tora más la zona libre de obstáculos, ¿no? Luego tengo la ASDA, que es distancia disponible de aceleración parada, es Acceleration Stop Distance Available. Se define como la distancia que recorre la aeronave en su carrera de despegue, desde el punto en que libera los frenos, considerando la falla motor, llega el valor de la velocidad V1 y el piloto decide abortar el despegue hasta el punto en que la aeronave se detiene completamente. En el caso de la distancia de pistas, la longitud de pista balanceada es sumamente importante. Esta se tiene cuando la distancia de despegue y la distancia de aceleración parada, dependiendo de los cálculos de despegue de una aeronave, son iguales. Decimos que la pista está balanceada cuando la ASDA se considera que abarca toda la pista. Si abarca la pista y la zona de parada, entonces ya se considera que la pista se encuentra desbalanceada. Las limitaciones al peso de despegue que se considera se establecen de la siguiente manera. El peso de despegue es limitado estructuralmente en función al diseño de la carga alar de la aeronave, el peso cero combustible más el combustible de despegue. El peso de despegue limitado por análisis de pista, el cual se puede dividir en dos formas: limitación por la longitud de pista, limitación por el ascenso en el segundo segmento de la trayectoria de despegue, y otra de las limitaciones del peso de despegue es el peso de despegue limitado por consumo de combustible calculado en ruta. En este caso, las limitaciones son básicamente elevación de la estación, temperatura ambiente, longitud de pista, viento, pendiente de pista, abatimiento de ruido, contaminación de pista, energía máxima de frenado, zona de parada si existe en la pista balanceada, zona libre de obstáculos si existe en la pista desbalanceada, régimen de ascenso en la trayectoria de despegue de segundo segmento y velocidad máxima de llanta. Todas estas son las limitaciones al peso de despegue. Aquí tenemos bueno, las velocidades que nosotros vamos a considerar como características son la velocidad de despegue, que es uno de los elementos más importantes que el piloto al mando de la aeronave obtiene de la información que dispone en función a las características del aeropuerto, del peso de la aeronave y de las condiciones atmosféricas al momento del despegue. La velocidad de despegue de una aeronave está en función al peso y de la longitud de pista disponible. Algunas de las velocidades características son BMSG, que es la velocidad mínima de control en tierra, B1, que es la velocidad de decisión, BR, que es la velocidad de rotación, BLOF, que es la velocidad de flotación, es decir, cuando el avión suelta la pista, B2, la velocidad de seguridad en el aire. Básicamente son estas. Nosotros podemos considerar que estas velocidades, bueno, pues son afectadas principalmente por el peso. Para eso tenemos una tabla que me va a dictar de alguna otra manera los pesos en función a eso. Estas son las tablas. Este es un ejemplo de tabla. Hay varias tablas dependiendo de la aeronave, dependiendo del aeropuerto. Pero bueno, este es un ejemplo básico, ¿no? Aquí por ejemplo me muestra el peso de la aeronave y me muestra las diferentes configuraciones, con flaps 1, con flaps 5, con flaps 10, con flaps 15, con flaps 25. Por eso si yo llevara, son mil kilogramos el valor, ajá, entonces yo tengo 60 por 1000, aquí tengo 60.000 kilogramos, ajá. Con flaps 1, mi V1 es de 132, 133 y 138. Con flaps 20, con flaps 15, perdón, son 121 la B1, 121 la BR y 126 la B2. O sea, obviamente entre mayor el peso, pues la velocidad es más alta. Con el uso de los flaps, bueno, pues se va reduciendo esa velocidad, ¿no? Aquí lo tenemos por decir en este peso,
ajá, de 72.000, pues bueno, ya nada más con flap 5, ajá, y estas son las velocidades que tengo. Hay otras como este, ajá, en donde aquí tengo el peso también, y aquí tengo las velocidades. Esto es con la condicionante de flaps 1, ¿no? Aquí tengo otro, este viene de París, Orly, es para la pista 8. Y aquí también igual, nada más que aquí, si ustedes son observadores, pues aquí marca 149 la B1. Aquí se les pone el 1, 149 la B2, la BR, perdón, 153 la B2, ¿no? Aquí 148, 144, 144. Son unos ejemplos, ¿no? Más adelante los vamos a bajar. En la hoja de datos de despegue, que imprime, en este caso el OPT, que es el Operation Performance Tool, para el cálculo de rendimiento de despegue, el contenido aquí se va a poner acá, el peso, en función del peso se arrojan las velocidades y esas velocidades se van a colocar aquí, en esta hoja. Entonces aquí me da velocidad 1, 154 nudos, BR 156 y B2 159 con flaps 1, la velocidad de referencia es de 139 nudos y los porcentajes de N1, ajá, en este caso aquí nos está poniendo, pero esto, bueno, va en función a un determinado peso, ¿no? Que en este caso es de 65.370 kilogramos. Más adelante ya platicaremos sobre esta hoja de datos de despegue. Ok, vamos a pasar a la parte de la seguridad operacional. De alguna otra manera, esto es sumamente importante porque vamos a estar en un lugar donde se mueven las cosas muy rápidamente, los pesos son muy altos y se manipulan muy fácilmente y eso a veces nos genera una ceguera de taller. Pero bueno, vamos a esta área que creo que va a ser interesante para todos. En el marco legal, bueno, estos son eh, los reglamentos y las normas y la Ley Federal del Trabajo, que es la base, como la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es el marco legal sobre el cual se rige la mayor parte de lo que es la seguridad en el trabajo, ¿no? Vamos a definir a lo largo de este tiempo dos conceptos que es importante ubicarlos, dos definiciones. La primera que es peligro, que es el peligro. El peligro es la capacidad intrínseca de un objeto para generar un daño. ¿Y qué es el riesgo? Bueno, el riesgo es el objeto que genere un daño o se haga presente el peligro. Es decir, en este caso, en este ejemplo, pues nosotros vemos aquí que el peligro pues es el león. El riesgo es de dónde lo veo, si lo veo dentro de la jaula, como el domador, o si lo veo desde afuera, ¿no? En este punto, también vamos a dejar el concepto de seguridad. La seguridad es el convencimiento del cambio de actitud por parte del personal técnico que trabaja en la rampa, o que trabaja en cualquier punto del aeropuerto, ¿no? La responsabilidad de cada persona de cuidarse a sí mismo y a su centro de trabajo. Aquí es importante que ustedes recuerden siempre aplicar la técnica de las 5 As. Ajá. Siempre hay que observar, ajá, siempre antes, durante y después de cada actividad, arriba, a los lados, abajo, atrás y al frente. Son las 5 As. Ajá. Y estas hay que aplicarlas antes, durante y después de cada actividad. Recuerden, su seguridad y salud es primero. Hay que detenerse, hay que observar con esas 5 As, hay que pensar, hay que decidir y por último vamos a actuar. No es directamente vamos a actuar. O sea, tenemos que tener el cuidado suficiente como para seguir esa secuencia de pasos. Los actos inseguros generalmente ocasionan el 96% de los accidentes. Está en nuestras manos prevenirlos. Sí, hay que seguir pues, ciertas medidas, ¿no? Dentro de lo principal es seguir todos los procedimientos de seguridad y antes de iniciar alguna actividad, detenerse y observar las 5 A's. Para el levantamiento de cargas y realizarlo conforme al procedimiento. Antes de iniciar la labor, realizar algunos ejercicios de calentamiento muscular y cuando estés fatigado, pues realiza los ejercicios de estiramiento. No hay que ir cansados a trabajar, eso es importante. No pasar por detrás de vehículos que van en reversa, no caminar ni sentarse en la banda cuando está en funcionamiento para subir al compartimiento. También ahí en la banda hay que asegurarnos de colocar el barrendar y subirse usando el pasamanos. Todas las escaleras hay que subir usando el pasamanos. Caminar por los pasillos peatonales y evitar invadir la vialidad. Da
dar el uso adecuado a las unidades, no exceder el cupo. Hay una regla por ahí que dice que si en un vehículo, si hay 2 asientos es para 2 personas, si hay un asiento es para una persona. Es decir, no subir al vehículo si no hay la cantidad de asientos para sentarse, ¿no? Utilizar tu equipo de seguridad completo, no realizar bromas a los compañeros de trabajo. Hay que procurar trabajar en equipo. Apoya a tus compañeros de trabajo cuando manipulen equipo, equipaje y carga. Ajá. Hay que recordar que hay unos pesos muy altos. Hay que checar las condiciones inseguras de trabajo. Antes de ocupar un equipo, hay que revisarlo y asegurarse de que esté operativo. Hay que reportar y retirar de la operación el equipo que esté en malas condiciones. Nunca utilizar equipos que tengan las tarjetas de no operar, no sobrecargar los circuitos eléctricos, mantener ordenado y limpio el área de trabajo, dar el uso adecuado a los equipos e instalaciones y áreas de uso común, ya sea descanso, comedor, oficina, reportar en el SMS los riesgos que afectan a la seguridad. Digo, y va desde, por ejemplo, esta banda con los rodillos dañados hasta esta silla sin respaldo, ¿no? O sea, desde lo más complicado hasta lo más facilito. Aquí por decir tenemos esta barra de tiro del carrito equipajero sin seguro para evitar que la caída, o sea, en este caso. El último escalón de la escalera motorizado sin manual para manipular, o sea, también está mal. O sea, son algunos detallitos. Aquí la idea es disminuir los incidentes, ajá, para que no ocurran accidentes. O sea, este es un promedio, ¿no? Accidentes sin lesiones con pérdida de bienes, accidentes con lesiones leves, accidentes con lesiones graves o muertes. Entonces, lo que tenemos que hacer es irlo amortizando. Esto se hace en base a la identificación de riesgos, ¿no? Hay que identificarlos. En este caso tenemos prevención y combate de incendios, el fuego. El fuego, en definición, es la oxidación rápida de los materiales combustibles con desprendimiento de luz y calor. Generalmente se asocia a un diagrama que es un triángulo, es decir, este triángulo representa los tres elementos que se requieren para la formación del fuego. Aquí los tenemos son oxígeno, ajá, combustible y temperatura de ignición. Ajá. Eh, Básicamente, pues oxígeno lo tenemos en la atmósfera, el combustible pues es cualquier material flamable y la temperatura, siempre y cuando sea suficiente, podrá al combustible encenderlo. Tenemos tres tipos de fuegos básicos, ¿no? O sea que son los sólidos, los líquidos y los gaseosos o eléctricos también tenemos por ahí. En este caso, el sólido pues se da en madera, papel, piel, forraje, tela. Los líquidos con solventes como gasolina, aceite, turbocina, alcohol. Los gaseosos con pues, todos los gases que son flamables. Ajá. En este caso, es importante para no caer en el riesgo de un fuego, ajá, tener dentro de la prevención, orden y limpieza, identificar los peligros de incendios en el área de trabajo y reportarlos al supervisor, evitar sobrecargas de circuitos eléctricos, todas las maquinarias debe estar aterrizada y debe de haber buena ventilación. Dentro de los tipos de extintores que podemos encontrar son húmedos, secos y gaseosos. Básicamente el húmedo es agua con glicol, incluso en algunos casos. Los secos es polvo químico y los gaseosos pues CO2. La técnica de operación, hay que descolgar el extintor, hay que transportarlo cerca del fuego, quitar el seguro y dirigir la descarga a la base del fuego a cuando menos 3 metros de distancia. En este caso, hay que sacar el extintor a una distancia de 8 metros del fuego, dependiendo del tipo de extintor es la distancia que tenemos, y despliegue la manguera, abrir la válvula de cilindro externo y esperar 6 segundos, abrir la válvula de paso si es el caso y accione la válvula de descarga, dirija la descarga a la base del fuego. En este caso aquí tenemos, está la válvula, el cilindro externo, la válvula de paso y la válvula de descarga. Este es un extintor tipo carretilla de presión externa. El procedimiento de emergencia nos dicta cómo actuar en caso de emergencia, ¿no? ¿Qué hacer en caso de incendio? Pues al detectar el fuego, activar la alarma, si se conoce el uso del extintor y si se puede, hay que extinguirlo, hay que tratar de extinguirlo, hay que desconectar todo lo eléctrico, las maquinarias y equipos cercanos que estén en uso, ubicar la salida de escape, ajá, las salidas de escape hacia donde vamos, y al salir cerrar puertas y ventanas sin colocar seguros, iniciar el proceso de evacuación. ¿Qué hacer en caso de sismo? Pues eso ya no lo sabemos casi todos, pero es importante recordarlo, mantener la calma,
La maquinaria y equipo en uso que pueda generar fuego se debe desconectar, alejarse de ventanas y paredes o objetos que puedan caer, colocarse al lado de una columna o debajo de una trave, mesa o escritorio, no desalojar las instalaciones durante el sismo, sí después, pero no durante, y al término del sismo iniciar el proceso de evacuación. En el caso del procedimiento de evacuación de las instalaciones, dice, al escuchar la voz de alarma se suspenderán todas las actividades, se desconecta el equipo eléctrico en que se esté trabajando o que esté en funcionamiento en el área. Y si esto no genera algún peligro, hay que ubicar las salidas de escape y las puertas de emergencia o las salidas de emergencia, eh, la, la ruta de evacuación y la salida de emergencia. En caso del brigadista, siga sus instrucciones, conservar la calma y seguir la ruta de evacuación hasta la salida de emergencia. Dirigirse al punto de reunión más cercano. Al llegar al punto de reunión se debe agrupar por áreas, realizar el control del personal y reportar el personal faltante y permanecer en orden y esperar instrucciones del punto de reunión. Para poder identificar señales de seguridad, higiene y protección civil, tenemos lo siguiente. Una identificación de señal de seguridad e higiene contendrá 5 elementos básicos. Uno, el color, en este caso es color de seguridad. Dos, el color de contraste para poder leer claramente de lo que se trata. Tres, la forma geométrica, puede ser redonda, triangular, rectangular, ahorita vamos a ver por qué. Y el símbolo, el número 4, y el texto, el número 5, ¿no? Dentro de los colores de seguridad, bueno, tenemos rojo, ajá, paro de emergencia, prohibición, equipo y sistema para combate de incendios; amarillo, advertencia de peligros, delimitación de áreas, advertencia por radiación; verde, condición segura y o protección civil; azul, obligación. Pues en el caso de para emergencia, alto y dispositivo de desconexión para emergencia; prohibición, señalamientos para prohibir acciones específicas; equipos y sistemas para combate de incendio, identificación y localización. En caso del amarillo, advertencia de peligros, atención, precaución e identificación de fluidos peligrosos conducidos por tuberías; delimitación de áreas, límite de áreas restringidas o de usos específicos; advertencia por radiación, señal para indicar la presencia de material radioactivo. En el caso del verde, identificación de tuberías que conducen fluidos de bajo riesgo; señalamientos para indicar salidas de emergencia, rutas de evacuación, zonas de seguridad y lugares de reunión, entre otros; y azul para el señalamiento para realizar acciones específicas. En este caso, los colores de contraste de cada eh, señal de seguridad, para permitir su lectura más fácil, será: en el caso del color de seguridad rojo, el color de contraste es el blanco; para el color amarillo, ajá, será el color de contraste negro, aquí lo tenemos en las letras; para el color de seguridad de color amarillo será el color magenta; para el color de seguridad verde será blanco; para el color de seguridad azul será también en blanco el contraste, ¿no? En este caso, cada figura tiene una forma geométrica. En el caso de los círculos cruzados son prohibición; círculo con una banda circular y una banda diametral oblicua a 45 grados con la horizontal, dispuesta de la parte superior izquierda a la inferior derecha, básicamente es de prohibición de una acción, suspensión, que puede provocar un riesgo. Ok, en el caso de las señales de obligación, es un círculo simplemente, describe una acción obligatoria. En el caso de precaución es un triángulo equilátero, la base deberá ser paralela al horizontal y advierte un peligro. En el caso de información son cuadrados o rectángulos y la base medirá entre 1 a 1,5 veces la altura, debe ser paralela al horizontal y proporciona información para casos de emergencia. Básicamente, notarán que ahora sí que las formas también tienen que ver, ¿no? Aquí tenemos por decir de obligación, tapones auditivos, uso de tapones auditivos, casco de seguridad, lentes de seguridad, zapatos de seguridad. Prohibiciones: prohibido fumar, prohibido flamas abiertas, prohibido el paso. En el caso de los triángulos, aquí los tenemos de precaución: sustancias tóxicas, sustancias corrosivas, materiales inflamables y combustibles, materiales carburantes y oxidantes. En el caso de las informativas, equipo contra incendio, ubicación de equipo contra incendio, ¿no? Aquí tenemos otras, o sea, enfermería, ducha de emergencia, salida de emergencia, punto de reunión, zona de seguridad,
ruta de evacuación. En este caso, bueno, pues tenemos peligros y riesgos en las plataformas y como medidas de seguridad que se deben considerar en las plataformas son las siguientes. Caminar por los pasillos peatonales, bueno, ya los habíamos visto estas, ¿no? O sea, con el barandal colocado, vamos a verlas. Al subir el compartimiento del avión con apoyo de la banda transportadora, el equipaje que se encuentre en paro total y con el barandal colocado. Mantener comunicación continua durante la carga y descarga del equipaje, antes de activar la banda de transportadora de equipaje, al acoplar el equipaje motorizado del avión. Hay que también realizar inspección visual de las condiciones del equipo antes de utilizarla. Si se detecta alguna irregularidad, reportarle al jefe de turno o al oficial de operaciones. Durante las conexiones o maniobra del equipo no motorizado, carros, equipajeros, leoneras, etc., tener cuidado con la barra de tiro, evita los machucones o golpes con ellas. No operar maquinaria o equipo sin previa autorización y capacitación. Si se atora el equipaje o carga en algún punto de la banda, detener el funcionamiento antes de maniobrar el equipaje. No sentarse en las bandas de equipaje aun estando apagadas. Respetar las vialidades de tránsito de vehículos, pasillos peatonales en la plataforma. No bloquear con equipo motorizado puertas de emergencia, puertas de acceso común a nivel de plataforma. Cuida y usa las instalaciones para las cuales fueron diseñadas. Respetar las áreas designadas para estacionamiento de vehículos motorizados. Prohibido fumar en áreas cerradas y áreas de trabajo. También es importante, vuelvo a recalcar, es el equipo de protección personal. ¿Qué es el EPP? Equipo de protección personal. Es el conjunto de elementos y dispositivos de uso personal diseñados específicamente para proteger al trabajador contra accidentes y enfermedades que pudieran ser causados por agentes o factores generados con motivo de sus actividades de trabajo. Aquí vamos a ver tanto los que usan los trabajadores generales como los que usan el oficial de operaciones, ¿no? Aquí tenemos tapones auditivos, el uniforme obviamente, chaleco reflejante, aquí el de oficial de operaciones, aquí el del trabajador general, faja en el caso del trabajador general, guantes en el caso del trabajador general, rodilleras en el caso del trabajador general, botas tipo industrial para los dos, ¿sí? Los dos traen chalecos, tapones auditivos o protección auditiva para los dos. ¿Ok? El equipo de protección personal para cabezas, manos y pies. Para las manos, guantes de carnaza, guantes negros o guantes ventes de nitrilo o látex. Y en algunos casos, en algunas empresas, los oficiales de operaciones dan guantes porque vienen de colores, como si fueran elementos de direccionamiento. Peligros y riesgos: evitar cortadas en manos, dedos al maniobrar maletas con filos o materiales punzocortantes, así como el maniobrar el equipo motorizado o no motorizado. Durante la descarga de aguas negras, evitar el contacto con el fluido, parecido en los guantes negros, o durante la limpieza de las posetas y la cabina de pasajeros, pues esos son los guantes verdes. Para los ojos y cara, careta o similar a la que están usando ahorita con el COVID. Peligros y riesgos, pues bueno, durante la descarga de aguas negras, carga de agua potable, carga de combustible, evita el contacto con algún fluido. Para los pies, calzado contra impactos, golpes, fracturas por caída de objetos pesados, etc., ¿no? Para las rodillas, pues rodilleras, contusiones durante el proceso de estiva dentro del compartimiento del avión. Para columna, faja, manejo de cargas pesadas y equipaje. Para los oídos, tapones auditivos, ruido generado para aviones y equipo motorizado. Aquí tenemos algunos peligros y riesgos de exposición, ¿no? Caída de objetos diversos, impacto con objetos fijos o móviles en la cabeza, en los ojos, cualquier parte, contacto con instalaciones eléctricas, exposiciones a ruido, exposiciones a vapores o polvos. Caída de objetos pesados, contacto con objetos físicos, móviles, piso mojado, resbaloso, contacto de instalaciones eléctricas, contacto con sustancias químicas, la parte de los pies. Y en la parte central del cuerpo, cortadas con objetos fijos o móviles, manejo de materiales filosos, manejo de sustancias químicas, manejo de materiales o herramientas, contacto con instalaciones eléctricas, manejo de materiales calientes y trabajos de corte y soldadura. Estas son las exposiciones donde quedan los riesgos, posibles riesgos, ¿no? Es importante el uso adecuado de tapones auditivos, y para esto hay que tener las manos y los tapones limpios antes de colocarlos. Tomar el tapón con los dedos y tire de la oreja hacia arriba y hacia atrás lo más que pueda. Inserte el tapón en el oído lo más profundo que pueda. Acomode el tapón hasta que quede bien ajustado al oído y suelte la oreja. Hay que lavar diariamente los tapones con agua y jabón después de su uso en el turno, secarlos bien y guardarlos en el envase cerrado o bolsita. Recuerden ustedes, es importante usarlos para evitar que queden sordos. O sea, si nos lastimamos los ojos o algo así, bueno, pues hay operaciones en los ojos, pero de los oídos ya no quedamos bien. El riesgo durante el manejo de materiales, normal, sin esfuerzo, compresión de los nervios de la columna en una postura incorrecta. Observen aquí cómo se hace la columna. Lesiones de nervios en la columna, en disco invertebral, comprime las raíces nerviosas, aquí hay dolor.
Compresión de los nervios de la columna por un trabajo mal hecho. Aquí ya hay un grave dolor. Ajá. No, nunca levantar los objetos y girar. No cargar pesos superiores a lo que podemos levantar. O sea, es importante todo esto. El acercamiento, el equilibrio, un pie adelante, un pie atrás, la sujeción, la espalda erguida. Aquí el esfuerzo es con las piernas, aquí el esfuerzo es con los brazos y aquí carga cerca del cuerpo, ¿no? Vamos a ver un video de ergonomía para que nos quede un poquito más claro qué onda con este rollo de las...
Como ven, bueno, pues es parte de, en este caso también vamos a encontrar que hay estas pequeñas tablas en donde me muestran lo que puede pasar en ciertas áreas, ¿no? Aquí lo importante es recordar siempre las 5 A's y bueno, estar siempre al pendiente, siempre al pendiente. Recuerden que hay lugares para ir a jugar, para ir a cotorrear, para ir a ligar, pero la plataforma y las áreas donde ustedes van a trabajar son para ir a trabajar. O sea, aquí, por decir, el uso de las horquillas, atención, riesgos principales al manipular la horquilla. Machucones en manos al conectar o desconectar la horquilla, golpes en rodillas al maniobrar la horquilla con el tractor, problemas en la columna al conectar la horquilla. En cualquier tarea de trabajo que tengan que hacer debajo del avión cerca del tren de nariz, cuídese de la estructura del avión para evitar golpes en la cabeza, porque es común que todo el mundo se pegue. Entonces hay que tener cuidado con eso. En un momento empezamos con este tema que es la atención a la emergencia. ¿Qué vamos a hacer para atender una emergencia? Ok, vamos a conocer algo de la atención a la emergencia, ¿no? Este procedimiento, este proceso. Entonces, vamos a hablar de terminología o de conceptos básicos, ¿no? El incidente es todo suceso relacionado con la utilización de una aeronave que no llega a ser un accidente, pero que afecte o puede afectar la seguridad de las operaciones. Es algo que ocurre, genera una demora, genera un problema, pero no llega a generar algún problema de algún daño físico. Y el accidente es todo suceso por el que se cause la muerte o lesiones graves a personas a bordo de la aeronave, o bien se le ocasionen daños o roturas estructurales a la aeronave, o por que la aeronave desaparezca o se encuentre en un lugar inaccesible, o que se causen daños al equipo que sirve para apoyar la aeronave. Esas son las diferencias entre incidente y accidente. Este, Básicamente un incidente es un casi accidente. Eh, el detectar en qué punto se cambia de uno y otro, eso permite que la seguridad se incremente, ¿no? También tenemos dos conceptos que se manejan mucho actualmente, que son el safety, que es el estado en que los peligros de la operación aérea se reducen y se mantienen a un nivel aceptable o por debajo del mismo por medio de un proceso continuo de identificación de amenazas y gestión de riesgos. Ahí es la clave de todo, y la identificación de cuáles son las amenazas y cuál es la gestión de riesgos. Y el security, que se refiere a todos los eventos considerados como actos de interferencia ilícita que afectan la seguridad de las operaciones e integridad de los empleados y están relacionados directamente con secuestros, sabotajes, amenazas de bomba, transporte de artefactos explosivos o armas, dispositivos incendiarios, toma de rehenes en instalaciones de pasajeros y o carga, declaraciones falsas de carga, equipaje, identificaciones falsas de personas, seguridad en las instalaciones y la aeronave. Es decir, el safety habla de la operación y el security de blindar la operación, ¿no? De brindar el sistema de seguridad. Ahora vamos a pasar a la parte práctica, ya saben, ya lo vieron por ahí, estos son los datos para el manifiesto de Boeing 717. Ajá. Sean cuidadosos, observen que están en libras. Ok, ese es el tip. Lo dejamos tantito para que ustedes puedan sacarle foto. Pueden bajarlo. Luego después de que acaben con que trae un peso seco de operación de 60,000 libras. En Julieta 10 adultos, 2 medios, 0 infantes. En Yankee 65 adultos, 2 medios, 0 infantes. De XQ 4,000 libras, de XP 3,000 libras, de XM 1,000 libras. De Fuel on Board llevamos 16,000 libras, de TAC 600 libras, de BOF 9,500 libras, la unidad índice 51, la matrícula extra Alfa Charlie Lima Bravo, México Cihuatanejo, pista 5L, vuelo 2771, temperatura 18 grados Celsius. Luego tenemos los datos para para el Airbus 319. Tenemos un peso seco de operación de 38,000 kilogramos. Llevamos 12 adultos, llevamos en Julieta 12 adultos, en Yankee 89 adultos, 3 medios, 2 infantes. De XQ llevamos 2,000 libras, de XP 3,000 libras, de XM 500 libras. Llevamos de Fuel on Board 15,000 libras,
de TAX 400 libras, de BOF 11.500 libras. La unidad índice son 50 y la matrícula es Extra Alfa, Unión Alfa Quebec, México Durango, pista 5 derecha, vuelo 3617. Temperatura 18 grados. Luego tengo el Airbus 330. Peso de operación 120.000 kilogramos. Llevamos en Julieta 32 adultos, un medio, 0 infantes. En Yankee 120 adultos, un medio, un infante. DXQ 7.000 kilogramos, DXP 6.000 kilogramos, DXM 1.000 kilogramos. Y llevamos un fuel on board de 8.000 kilogramos. Un tax de 900 kilogramos. Y un combustible de ruta, un tri-fuel o Burned Out Fuel de 52.500 kilogramos. La unidad índice es 105, matrícula extra alfa, extra papa, México Mérida, pista 23 derecha, vuelo 1031, temperatura 20 grados Celsius. Y por último, no, pues ya, era el último, tenemos tres, tenemos ahí el Fokker 100, el 319 y el 717. Vamos a dejarlos un ratito ahí para que los tengamos los cuatro, ¿no? Este es el 717, por ahí me salté uno, creo. Tenemos el 717, tenemos el 319, tenemos el Fokker 100. Aquí el destino o la ruta, ustedes, es la ruta, va a ser de Guadalajara a Tampico. ¿Ok? Porque creo que nos saltamos el Fokker 100. Es un peso de operación de 22.000 kilogramos, 85 adultos, un medio, un infante. De XQ llevamos 2.000 kilogramos, de carga llevamos 2.000 kilogramos, de correo llevamos 1.000 kilogramos, de combustible de total a bordo 9.000, de combustible de rodaje 500, de combustible de ruta o de viaje 5.500 kilogramos, unidad índice 75, matrícula extra alfa Sierra Hotel Lima, pista 23 derecha, vuelo 246 y pues nada más, ¿no? Y por último el 330, ¿no? Que ya lo habíamos mencionado. Aquí se los dejo otro ratito para que puedan sacar la fotografía o copiar los datos. Y bueno, pues eso va a ser todo por hoy. El Kahoot bueno, ya está en línea y que tengan un excelente sábado. Nos vemos el siguiente sábado.